¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tema dentro del bloque de farmacología. Hoy vamos a ver tres temas en uno. Vamos a ver lo que son los medicamentos antitusivos, mucolíticos y expectorantes. Vamos a ver todos estos medicamentos relacionados con un signo típico de las patologías respiratorias, que es la tos. Entonces, con esto comenzamos. Bueno, ¿qué es la tos? La tos es un fenómeno caracterizado por la contracción sinérgica y convulsiva de los músculos expiratorios torácicos y abdominales. Es un mecanismo de protección que permite a la vía aérea poder limpiar de cualquier tipo de partículas que puedan ser extrañas dentro del cuerpo. Entonces, por medio de la eliminación de la secreción, se puede eliminar estas partículas a la parte externa. La tos se puede clasificar en dos tipos de tos. Tenemos lo que es la tos útil o la tos productiva y también tenemos lo que es la tos inútil o la tos improductiva. En este caso, la tos útil o productiva es el mecanismo de reflejo que sirve para proteger las vías respiratorias. Esta ayuda a remover el moco y remover lo que son los cuerpos extraños a nivel de la vía. En cambio, la tos inútil es la tos sin expectoración. Significa de que no elimina moco y lo único que produce es irritación dentro de lo que es el tracto respiratorio. Por esta razón, existen medicamentos que nos ayudan a mejorar lo que es la tos productiva o medicamentos que nos ayudan a inhibir lo que es la tos inútil. Aquí dice, la tos productiva jamás debe ser inhibida. Eso significa que jamás tenemos que cortar una tos que contenga secreción, porque está ayudando a la eliminación de diferentes partículas, ya sea también pueden ser bacterias, pueden ser virus. Entonces, en este caso, tenemos que potenciar más bien en el caso que sea necesario. Y bueno, cuando hablamos del origen de la tos, tenemos que hablar principalmente de un origen infeccioso, ¿no? Cuando hay una tos productiva, en este caso, se puede tratar de una infección por virus, se puede tratar de una infección por bacterias. Pero existen otro tipo de entidades que producen tos, y no siempre tiene que ser tos productiva, también puede ser tos improductiva. Y tenemos aquí en la imagen diferentes lugares. Aquí tenemos lo que es el tracto respiratorio como tal, pero también tenemos lo que es el corazón, tenemos lo que son los senos paranasales, los canales auditivos. En este caso aquí tenemos algunos ejemplos, algunas enfermedades propias del sistema cardiovascular, como lo que es la insuficiencia cardíaca, que también puede producir tos improductiva, o la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es del sistema digestivo, que también se puede manifestar con este tipo de signo. Entonces, tenemos una múltiple etiología y nosotros tenemos que determinar cuál es el origen de este signo. También tenemos algunos medicamentos que nos pueden producir tos improductiva. En este caso nos vamos a lo que son los IECA, que son medicamentos para tratar la hipertensión arterial, el captopril, el enalapril, el lisinopril. Estos medicamentos suelen causar tos improductiva, hacen que los pacientes empiecen a toser, pero es una tos seca. También tenemos otros medicamentos que sirven para el tratamiento de la hipertensión arterial, como los bloqueadores de calcio, como el nifedipino. Tenemos medicamentos que pueden producir broncoespasmo y desencadenar la tos, como la aspirina, el ibuprofeno, sobre todo lo que es la aspirina, y también tenemos otros medicamentos como los beta bloqueadores, en este caso el propanolol y el timilol. Entonces, aparte de las razones que pueden ser del mismo cuerpo, también tenemos este signo asociado a algunos tratamientos farmacológicos. ¿Cómo se debe hacer el abordaje en cuestión de la tos? Primero, cuando conocemos la causa, hay que tratar la causa. En este caso, nosotros no podemos dar una medicación para detener la tos si es que sabemos de que es de origen bacteriano. Entonces, se tiene que solucionar la infección y solucionando la infección va a ceder la tos. Pero cuando nosotros no sabemos el origen, o si sabemos el origen pero sabemos que es de tipo irritativa, entonces en este caso recién vamos a dar un tratamiento para detener la tos. Entonces, para poder hacer el tratamiento tenemos que tener muy en cuenta lo que es el diagnóstico, tenemos que tener muy en cuenta el tiempo en el cual se está produciendo la tos también, porque si sobrepasa un tiempo tenemos que sospechar de algunas enfermedades un poco más complicadas, como una neumonía, como la tuberculosis. Entonces,
antes de dar un jarabe que sirva para la tos o algún medicamento que intervenga en este tipo de reflejo, tenemos que pensarlo bien. Dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, tenemos una buena variedad de medicamentos que nos ayudan a detener la tos. Nosotros vamos a ver específicamente lo que son los medicamentos antitusivos, o sea que detienen o inhiben la tos. Y en este caso tenemos algunos medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, lo que llegarían a ser como la codeína, el dextrometorfano, la noscapina. Estos dos son los más conocidos, lo que es la codeína y el dextrometorfano. Y también tenemos algunos medicamentos que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos. Y algunos anestésicos como la benzocaína, la lidocaína y demás medicamentos que ayudan a inhibir por un tiempo corto lo que es este reflejo. Vamos a ir viendo cada uno de estos, en realidad vamos a ver los que son más importantes en cuestión del tratamiento, pero también vamos a dar algunos puntos extra de otros fármacos. El primer medicamento que vamos a ver es la codeína. Este medicamento está basado en lo que es una planta que se llama el opio, su nombre científico es el Papaver somniferum, y tiene dos tipos de efecto. Tiene un efecto analgésico y tiene un efecto antitusivo. La codeína es un narcótico, es un opiáceo. En este caso, tiene una configuración muy parecida con lo que es la morfina, solo que la codeína tiene una potencia analgésica mucho menor que la morfina. En este caso, por esta razón tiene estos dos efectos, sirve para inhibir la tos y también sirve para inhibir el dolor. Y se puede utilizar para el tratamiento, es bastante efectivo para el tratamiento de la tos y ha sido un fármaco de elección por mucho tiempo. Dentro de lo que es la farmacocinética de la codeína, tenemos de que el medicamento se absorbe por vía oral, tiene una vida media de 2 a 4 horas, la distribución pasa a lo que es la barrera hematoencefálica, o sea, llega al encéfalo, al sistema nervioso central, pasa a la placenta y también se distribuye por medio de la leche materna. Esto significa de que hay que tener mucho cuidado para dar este medicamento en la etapa de gestación, en el embarazo y también en la lactancia. Es más, este medicamento en los nuevos estudios se ha visto de que no se debe dar en estas dos etapas porque puede producir muchos efectos adversos. Dentro de lo que es su metabolismo, tiene un metabolismo a nivel del hígado, es hepático, y la eliminación es por medio de la orina, tiene una eliminación renal. Dentro de lo que es la presentación de este medicamento, pues lo tenemos en jarabes, lo tenemos en comprimidos, supositorios y suspensiones. Y aquí tenemos lo que son las dosificaciones tanto para adultos, para ancianos y para niños. Este medicamento se puede utilizar en todo tipo de pacientes, aunque hay que tener mucho cuidado con lo que son los niños y los ancianos por sus efectos adversos. Son mucho mejor tolerados por las personas adultas. Estamos hablando de personas de 18 años hasta los 45 años. Aquí tenemos lo que son los efectos colaterales. Bueno, os dice, comunes pero mínimos comprobados con la morfina. Dijimos de que la codeína y la morfina venían de la misma planta, solo que la morfina tenía mucha más potencia a nivel del sistema nervioso central. En este caso la codeína, siendo similar, tiene estos efectos adversos, pero son disminuidos. Podemos tener efectos secundarios como el espesamiento de la secreción bronquial. Eso significa de que si el paciente tenía una tos productiva o se estaba eliminando secreción y nosotros le damos codeína, lo que va a hacer es de que el moco se concentre y no se elimine. Imagínense de que ese paciente estaba con un proceso infeccioso y el moco estaba eliminando bacterias, entonces vamos a hacer de que se espese, se quede a nivel de los bronquios y pueda complicarse esa enfermedad. Por esta razón está totalmente contraindicado cuando encontramos que hay tos productiva. Aparte de eso tenemos lo que es el efecto secundario más importante, que es la tolerancia al medicamento. Esto significa de que el paciente con el tiempo de administración va a ir necesitando mayor dosificación y uno hasta puede llegar a la dependencia al medicamento. Por esta razón, en lo que es la gestación, en lo que es la lactancia o en el tratamiento en pediátricos hay que tener mucho cuidado. Aparte de eso, como pasa la barrera hematoencefálica, puede producir depresión a nivel de diferentes núcleos encargados de la regulación de algunos signos vitales como lo que es la respiración. En este caso puede producir
bradipneas, haciendo de que la frecuencia respiratoria disminuya tanto que pueda llegar a detener la respiración, detener los músculos respiratorios. Por esta razón hay que tener mucho cuidado en lo que son niños, la administración de codeína en niños, en pediátricos, y también tener mucho cuidado en lo que es la administración de codeína en ancianos. Llega a ser categoría C en el embarazo. Tenemos estudios en animales en los cuales se ha producido muchos efectos adversos sobre el feto, entonces en este caso lo catalogamos en categoría C. Otro medicamento que tenemos, otro antitusivo que tenemos en lo que es el mercado, es el dextrometorfano. Este medicamento también actúa como la codeína, solo que carece de 3 propiedades importantes dentro de lo que es la codeína. Primero, el dextrometorfano no tiene propiedad analgésica, significa que no sirve para el dolor. Tampoco tiene lo que es el potencial de adicción. Dijimos de que la codeína podía producir tolerancia con el tiempo. En este caso, el dextrometorfano no tiene este efecto secundario. Y por último tenemos lo que es la depresión respiratoria, que dijimos que lo tenía lo que es la codeína, uno de sus efectos secundarios más importantes en pediátricos y en ancianos. El dextrometorfano no produce este tipo de entidad. No actúa sobre lo que son los receptores opioides, actúa directamente sobre lo que es el centro de la tos, que está situado en la médula, y ejerce una acción central elevando lo que es el umbral de la tos. Entonces en este caso también es bastante efectivo para el tratamiento de la tos no expectorativa. Dentro de lo que es su farmacocinética, tenemos una vía de administración por vía oral, se absorbe rápidamente en lo que es el tracto gastrointestinal y aparecen los efectos antitusivos dentro de los 15 a los 30 minutos de haberse administrado el medicamento. Su metabolismo es a nivel del hígado, es hepático. La semivida plasmática es normalmente 11 horas. Eso significa de que se va a mantener en el plasma hasta 11 horas y puede llegar hasta las 24 horas. Pero el efecto o la actividad antitusiva se va a dar hasta 5 a 6 horas de haberse administrado. Entonces, más o menos con eso podemos medir cuánto va a ser la dosificación. Y por último, la eliminación del medicamento se hace por vía renal. Aquí tenemos las dosificaciones tanto para adultos adolescentes, para niños de 6 a 11 años y niños de 2 a 5 años. Como pueden ver, no tenemos la dosificación en menores de 2 años, lo que significa de que en pacientes menores de esta edad no se debe indicar un antitusivo en la farmacia. ¿Quién debe indicar la medicación? Un pediatra o un especialista, porque puede producir muchos efectos adversos. Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los usos que se le puede dar a lo que es el dextrometorfano, lo que se le puede dar también a lo que es la codeína? Primero, lo que es la tos crónica no productiva o irritativa asociado a estados alérgicos, lo que es la tos alérgica que puede estar producida por faringitis crónica, laringitis crónicas, tabaquismo excesivo, las neumonitis o los estados catarrales. Es equipotente a la codeína, lo que es el dextrometorfano. Eso significa de que tiene el mismo potencial de acción, ¿no? Que actúa de la misma forma en la misma potencia, pero en este caso tenemos una ventaja, que es que no produce lo que es la dependencia. Dentro de lo que son las contraindicaciones, las reacciones adversas o secundarias, primero tenemos recalcando de que es categoría C en el embarazo. No se lo debe utilizar porque tiene efectos secundarios a nivel del feto. Aparte de eso, tenemos algunos otros efectos secundarios asociados a su paso por la barrera hematoencefálica, como confusión, agitación, nerviosismo, inquietud, irritabilidad. Puede producir lo que son náuseas, vómitos, puede producir trastornos del habla como la disartria, puede producir trastornos o alteraciones del estado de conciencia como el estupor, o algunas otras alteraciones a nivel de lo que son los ganglios de la base, produciendo ataxia, nistagmo. Puede haber en otros lugares del sistema nervioso, produciendo hiperexcitabilidad, distonías, coma o psicosis tóxica. Entonces, en este caso, los efectos secundarios sobre el sistema nervioso central son bastantes y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes pediátricos y en pacientes ancianos. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre la codeína y el dextrometorfano. En este caso,
Aquí tenemos en la codeína la acción inhibe el centro cerebral de la tos, tiene una acción central. El dextrometorfano tiene la misma acción. La utilización es la misma, sirven para la tos no productiva, la tos irritativa. En lo que son precauciones, en la codeína tenemos lo que es la somnolencia, el estreñimiento, náuseas, vómitos, nerviosismo y vértigos, aunque estos raramente se presentan. Y en el dextrometorfano tenemos náuseas, vómitos, puede haber dolor de estómago, sobre todo en lo que son pacientes pediátricos, y estreñimiento en pacientes ancianos. En este caso, el dextrometorfano llega a ser la primera elección terapéutica porque no tiene el efecto de la dependencia. Entonces, primero elegimos el dextrometorfano y luego recién pasamos a lo que es la codeína. También es importante recalcar lo que es el uso en el embarazo. Vimos de que ambos eran categoría C, pero el dextrometorfano, a pesar de ser categoría C, tenemos en algunos casos su uso bajo un estricto control médico. Entonces, obviamente, esto lo tiene que indicar lo que es un médico especialista en el campo, en base también a lo que es el apoyo de un médico ginecobstetra. El encargado de poder realizar un tratamiento de forma correcta, el que tiene que indicar es un neumólogo. Y bueno, en lo que es la escala terapéutica, primero tenemos lo que es la tos no productiva y encabeza lo que es el dextrometorfano. En la segunda línea vamos a tener lo que es la codeína. Más adelante vamos a ver lo que es la tos productiva y vamos a ver de que la primera elección para poder hacer un tratamiento es la hidratación. En este caso dice de 8 a 10 vasos de agua al día. Y en el caso que sea necesario podemos utilizar o mucolíticos o expectorantes. En la rinorrea, en el cual se produce un aumento de la secreción que se libera por lo que es la cavidad nasal, tenemos el uso de antihistamínicos. Y en lo que es la congestión nasal podemos utilizar algunos medicamentos que tienen los medicamentos para el resfriado, que es la pseudoefedrina. Ahora vamos a ver el otro tipo de tos, lo que es la tos productiva. ¿Qué tipo de medicamentos se pueden utilizar para mejorar lo que es la eliminación de moco? ¿Cómo está conformado el moco o la secreción traqueobronquial? Tenemos un 95% de lo que es agua. Luego tenemos en pequeños porcentajes lo que son las glucoproteínas, otro tipo de proteínas, lípidos y sales inorgánicas. Esto le va a dar todas sus propiedades a este tipo de sustancia. Dentro de lo que son sus características, decimos de que es una sustancia que tiene la propiedad de viscoelasticidad, la cual ayuda a atrapar lo que son las partículas, favorece lo que es la humidificación del tracto respiratorio y favorece también a lo que es la impermeabilización de la superficie de la mucosa. En este caso, su función principal es atrapar partículas. En el caso de que haya una enfermedad como alguna infección, atrapar lo que son los patógenos y llevarlos hacia la parte externa para poder eliminarlos. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad broncopulmonar? En este caso, lo que es el moco aumenta en volumen, hay mayor cantidad de secreción, esto para poder atrapar a los patógenos y eliminarlos. Entonces hay mayor viscosidad y también hay un aumento de lo que es la pérdida de los cilios. En este caso nosotros podemos utilizar medicamentos para ayudar al cuerpo a eliminar este tipo de secreción. Y tenemos dos, tenemos lo que son los expectorantes y tenemos lo que son los mucolíticos. ¿Cómo actúan los expectorantes? Potencian lo que es la eliminación del moco por medio de la tos, entonces hace que el paciente empiece a toser más. En cambio, los mucolíticos actúan disminuyendo la viscosidad del moco, haciéndolo más líquido y mucho más fácil de expulsar. En el mercado y los medicamentos que vamos a ver dentro de este tema son mayormente mucolíticos expectorantes. Significa de que tienen las dos propiedades, aunque son principalmente mucolíticos. Dentro de lo que es la clasificación de los mucolíticos, tenemos diferentes agentes. Tenemos lo que son los agentes tensioactivos, como lo que es el tiloxapol, el propilenglicol, que son medicamentos que se utilizan de formas específicas. Tenemos algunos más conocidos como lo que son los derivados de los aminoácidos como el N-acetilcisteína o la carboximetilcisteína o algunos derivados sintéticos como la bromexina y el ambroxol.
Nosotros vamos a ver algunos de estos que entran dentro de la escala terapéutica de primera, segunda y tercera elección. El primer medicamento que vamos a ver dentro del tema de mucolíticos es la N-acetilcisteína. Es el más popular para disolver lo que son secreciones del tracto respiratorio. Fue introducido en 1960, entonces tiene ya bastantes años en el mercado. Aparte de ser un buen mucolítico, también tiene la propiedad de ser antídoto para la intoxicación de acetaminofén, o más conocido como paracetamol. Ayuda en lo que es la ruptura de los puentes de disulfuro y lisis de las mucoproteínas a nivel del moco. Entonces hace que se vuelva más líquido y mucho más fácil de poder expulsar. ¿Qué tipo de uso le podemos dar a este medicamento? Es un mucolítico auxiliar en el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias tanto altas como bajas. Entonces nos pueden servir para la rinofaringitis, la sinusitis, otitis, asma bronquial, bronquitis agudas y hasta neumonías. Y como les decía, es un antídoto por sobredosis de acetaminofén o paracetamol. Los efectos colaterales de este medicamento tenemos lo que es náuseas, estomatitis, cefaleas, erupciones a nivel de la piel cuando el paciente tiene hipersensibilidad al medicamento, puede haber rinorrea por la misma razón del efecto en el cual se vuelve el moco menos viscoso, entonces se va a eliminar, y en algunos casos en los niños se puede presentar lo que son diarreas. Dentro de lo que es la farmacocinética, tenemos una absorción rápida a nivel del intestino delgado, pero también el medicamento se puede administrar por vía respiratoria por medio de las nebulizaciones. Tiene una biodisponibilidad del 10%, la distribución se difunde de forma rápida por todo lo que son los líquidos extracelulares, no pasa la barrera hematoencefálica, sí se libera en cierta cantidad por la leche materna y no pasa la barrera hematoplacentaria. El metabolismo es a nivel del hígado, es hepático, y la eliminación es por vía renal. Aquí tenemos lo que son las dosificaciones. Este medicamento llega a ser primera elección de tratamiento en lo que son pacientes pediátricos, porque los efectos secundarios que tenemos dentro de este, cuando se hace en una buena dosificación y se lo establece en una buena forma terapéutica, tenemos mínimos efectos adversos. Por esta razón es uno de los medicamentos mejor tolerados por el pediátrico y uno de los que más se utiliza a nivel hospitalario, sobre todo en lo que es la forma respiratoria por medio de nebulización. Entonces aquí tenemos lo que son las dosificaciones, tanto para niños de 2 años, de 2 a 7 y adultos y niños mayores de 7 años. Otro medicamento que tenemos dentro de la familia de los mucolíticos expectorantes es la bromexina. Aquí tenemos algunos de los nombres comerciales más conocidos, que es el Bromex. Tiene 2 efectos, es mucolítico y expectorante, ayuda a lo que es la disminución de la viscosidad del moco y también incrementa lo que es la frecuencia de la tos en el paciente. Mejora el transporte mucoso, ayuda a mejorar el movimiento del moco, reduce lo que es la viscosidad y aparte de eso activa lo que es el epitelio ciliado. Estas pequeñas vellosidades que ayudan a subir el moco hacia la parte externa, activa el movimiento de estos, mejora el movimiento para que la eliminación sea mucho más rápida. Dentro de lo que es la farmacocinética de este medicamento, tenemos la absorción, la vía de administración por vía oral, se difunde por los tejidos, sobre todo en el sistema respiratorio, la biodisponibilidad es del 20%, tiene una alta unión a proteínas de 95 a 99%, el metabolismo es a nivel hepático, a nivel del hígado, tiene un metabolismo de primer paso y la eliminación es por vía renal en un 90%, el otro 10% quedan metabolitos activos a nivel del plasma durante 48 horas. ¿Qué tipo de uso se le puede dar a este medicamento? Primero, ya que tiene un efecto mucolítico y expectorante, obviamente para todo lo que son patologías respiratorias donde hay un aumento de la producción de moco y donde el paciente tiene inhibido el reflejo de la tos o en el caso de que haya espesamiento de este tipo de secreciones. Entonces, en este caso, tenemos un excelente medicamento, aunque es segunda línea de tratamiento, porque tiene efectos colaterales sobre todo en lo que son pediátricos, lo que es la intolerancia digestiva,
puede haber lo que es náuseas, vómitos, puede haber dolor en la región epigástrica que está producida por una gastritis. Entonces en este caso podemos tener este tipo de condiciones y por esta razón también es segunda línea de tratamiento. Aparte de eso también tenemos lo que es la elevación transitoria de las transaminasas. Este tipo de enzimas son marcadores hepáticos que nos permiten determinar la salud del hígado. Entonces en este caso habría una alteración a nivel de estas enzimas y podríamos tener ciertas alteraciones en el cuerpo. Tenemos aquí la dosificación del medicamento en adultos, en niños y también tenemos en lactantes. En este caso lo que es la indicación para lactantes lo tiene que hacer un pediatra. Nosotros no podemos dar este tipo de medicación en farmacia. Y por último tenemos lo que es el Ambroxol. Es un medicamento bastante conocido, bastante vendido en lo que son las farmacias y es uno de los mucolíticos expectorantes más potentes que tenemos en el mercado. Es un derivado sintético de la bromexina y tiene este efecto que ayuda a disminuir lo que es la viscosidad del moco, pero también tiene este efecto bastante potente en lo que es el incremento de la tos y la activación de todo lo que son las vellosidades en el tracto respiratorio. Aumenta también lo que es la producción de surfactante pulmonar y tiene este mecanismo de activación de la depuración del moco. Entonces es bastante efectivo. Pero en lo que es el tratamiento en pediátricos hay que tener mucho cuidado con el Ambroxol porque puede tener ciertos efectos secundarios a nivel del sistema cardiovascular. Dentro de lo que es la farmacocinética de este medicamento, tenemos una buena absorción a nivel gastrointestinal, la vía de administración es por vía oral. Aparte de eso, tenemos una distribución en todo el organismo, pasa la barrera hematoencefálica, pasa en cierta cantidad la barrera hematoplacentaria y aparte de eso tiene cierta liberación en la leche materna. El metabolismo es a nivel del hígado, es un metabolismo hepático y la eliminación es renal. Aquí tenemos lo que son las dosificaciones tanto para adultos, niños mayores de 5, niños de 2 a 5 y en niños menores de 2 años. Y seguimos con la misma regla del anterior medicamento. Para poder brindar un tratamiento a un niño menor de 2 años, el que tiene que indicar la medicación es el especialista, el pediatra. Y tenemos también en este tema lo que son los expectorantes como único efecto. Y estos medicamentos se utilizan cuando al paciente le cuesta expectorar y se le tiene que facilitar la expectoración, esto por medio del aumento de la tos. En este caso, se sugiere antes de comenzar una terapia con este tipo de medicamentos lo que es la fluidificación o hidratación, que el paciente pueda tomar mucho líquido porque también ayuda a que el moco pueda hacerse un poco más líquido. ¿Cuánto se les recomienda? De 2 a 3 litros al día. En lo que son pediátricos, tenemos lo que es la fisioterapia respiratoria, en el cual se le ayuda por medio de golpecitos en la espalda al pediátrico a eliminar el moco. Los expectorantes llegarían a ser segunda elección. Primero, siempre un tratamiento con lo que son mucolíticos y luego, si esto no funciona, recién se pasa a lo que son expectorantes netos. Dentro de lo que son los mecanismos de acción de los expectorantes tenemos 4 tipos de efectos. Un efecto sobre el mecanismo reflejo, un efecto de estimulación vagal a nivel vulvar, tenemos el efecto de estimulación bronquial con parasimpático miméticos y por último tenemos el efecto de actuación directa a nivel bronquial. Dentro de esta familia tenemos a uno de los mejores medicamentos con el efecto expectorante, que es el guayacolato de glicerilo. Es una sustancia semisintética que tiene una acción expectorante superior a otros fármacos dentro de esta familia. Aumenta las secreciones en un 121% y ayuda de forma efectiva a la eliminación del moco. Incrementa lo que es el volumen de las secreciones, reduce la viscosidad, entonces también hablamos de un cierto efecto mucolítico e incrementa lo que es la tos, que este es su efecto principal. Dentro de lo que es la farmacocinética tenemos la absorción por vía oral, la distribución es muy buena a nivel pulmonar, aunque tiene cierto paso a la barrera hematoencefálica, pasa a lo que es la barrera hematoplacentaria y tiene una cierta liberación en la leche materna.
el metabolismo es hepático y la eliminación es por vía renal. Aquí tenemos lo que es la dosificación en niños y en adultos. ¿Qué efectos secundarios tenemos con el guayacolato de glicerilo? Primero, lo que son malestares gastrointestinales como náuseas, puede haber vómitos en algunos casos, sobre todo en pediátricos, puede haber lo que es dolor abdominal y diarreas, que es bastante común, y si el paciente tiene hipersensibilidad al medicamento, se puede presentar urticaria. Y bueno, conclusiones dentro de lo que es la terapia de estos medicamentos. Dice: la utilización de mucolíticos y expectorantes se halla extraordinariamente muy extendida, a pesar que hasta el momento actual hay discrepancias en su utilización. Esto significa de que como primera línea siempre vamos a tener otras opciones antes de utilizar estos medicamentos. Como dijimos, primero siempre va a ser lo que es la hidratación. Y luego recién vamos a pensar en la utilización de ciertos medicamentos que son en base a hierbas, los que tenemos en mercado, que tienen propóleo, que tienen miel de abeja, que tienen algunas otras hierbas que ayudan a lo que es la eliminación de moco. Y por última opción, como tercera opción, vamos a tener el uso de mucolíticos o el uso de expectorantes. Y bueno, con esto concluimos lo que es el tema de antitusivos, mucolíticos y expectorantes. Entonces conmigo, hasta un siguiente tema.